Hola, Bebito. Este es Un Tecito y Seguimos, el podcast donde la creatividad y la mente se encuentran. Vamos, esa es la taza. Soy Daniela, tu anfitriona. Me puedes llamar Nano, Nanito, como quieras. Niña Daniela, para ti, por favor. Estoy muy emocionada de compartir contigo conversaciones íntimas y auténticas con personas que viven del ejercicio de crear. Si usted desea café, también hay. Dígame qué quiere tomar. El mío es el té, ¿el suyo cuál es? Vamos a explorar juntos los altibajos del proceso creativo. Estoy lista ya. ¿Cómo están? Bienvenidos a Un Tecito y Seguimos. Hoy hablaremos sobre los neurotransmisores que nos ayudan a estar motivados para crear, para que nuestra creatividad esté un poco más con juegos artificiales, y los neurotransmisores y hormonas que nos ayudan a querer hacer las cosas y aprender cosas. En la primera parte de este episodio les quiero hablar sobre cómo un poco desde chiquitos aprendemos a tener motivaciones a través de la dopamina, que era lo que estábamos hablando con Vane al final del episodio anterior, y cómo eso nos ayuda a que más adelante, cuando seamos adultos, el cuerpo sabe que va a recibir dopamina de ciertas cosas. Cuando creamos y recibimos un buen feedback, nuestro cerebro se ilumina con dopamina. Esa sensación de satisfacción nos impulsa a seguir creando. Es como cuando comemos nuestro plato favorito. Entonces, es decir, a mí me encanta el helado y yo sé que mi cuerpo recibe dopamina no cuando está comiendo el helado, sino antes de. Es decir, la gratificación que va a sentir antes de hace que yo quiera comer helado y vaya a comer el helado. Entonces, esta relación entre el cerebro y la gratificación la aprendemos desde pequeños, como les estaba diciendo. Cuando yo tenía 8 años, tomaba clases de natación y nado sincronizado. A mí realmente lo que más me gustaba era tomar clases de nado sincronizado porque realmente recibía toda la dopamina que un niño podía recibir, de gratificación, de que te dijeran elogios, que era una niña muy flexible y realmente buena en lo que se necesitaba para hacer nado sincronizado, pero no había casi niñas de mi edad en nado sincronizado, entonces decidí también tomar clases de natación. Entonces, cuando comencé a tomar clases de natación, que sí había niños de mi edad, fue todo lo contrario a lo que yo esperaba, porque realmente era un poco no tan buena y me sentía un poco rechazada por mis compañeros porque pues no era lenta, porque obviamente, evidentemente sabía nadar y tenía cosas que ellos no podían hacer nadando en la piscina, pero pues no era tan rápida. Entonces, les cuento esta historia simplemente porque, sin darme cuenta, ahora adulta tomo decisiones según la dopamina que recibí en esa época. Es decir, mi cerebro inconscientemente sabe que los deportes que son más lentos, que son donde soy flexible, son los que me gustan y los que realmente disfruto. Entonces, estoy ahí recibiendo otra cosa que más adelante hablaremos, que es la serotonina, ahora haciendo este tipo de deportes. Ya después fui creciendo, también practiqué gimnasia, que es como lo mismo, pero fuera del agua, y ahora pues hago yoga. ¿No se extraña que haga yoga ahora? No, realmente mi cerebro inconscientemente sabe que va a recibir dopamina haciendo este tipo de deportes. Para que entiendan qué es la dopamina un poco mejor, la dopamina es como los juegos artificiales. Nuestro cuerpo recibe como estas emociones brillantes, pero realmente son súper fugaces y se apagan en algún momento. Y realmente el tema con la dopamina es que no es constante y no se mantiene en el tiempo. No es que sea mala porque nos ayuda, nos motiva a hacer cosas, pero pues no se mantiene. La dopamina nos empuja a querer siempre más y nos empuja a repetir lo que nos hace sentir bien. Pero como los juegos artificiales, si nos quedamos siempre esperando ese último estallido, pues nos podemos quedar vacíos cuando nos llega. Por ejemplo, pasa lo mismo con la creatividad cuando pintamos, cuando escribimos o cuando diseñamos algo que nos gusta. Sentimos ese subidón de cosas porque estamos disfrutando hacer algo y sabemos que vamos a recibir una gratificación al final por el simple recuerdo que nos produce hacer esto cuando lo mostramos. Recuerdo haber ganado un concurso de dibujo como en transición, creo que de concursos de ilustración ha sido el único que he ganado, pero creo que fue el primer subidón de dopamina para mí ilustrar. Este es un ejemplo también porque me gustaría que ustedes piensen cuáles serían esos subidones cuando pequeños de dopamina que los hicieron terminar haciendo lo que hacen ahora. Además de que la función de la dopamina es algo
que nos lleva a hacer cosas cumple una función adaptativa de supervivencia. Es decir, no solamente es recompensas externas, sino que el cuerpo humano siempre está buscando sobrevivir. Entonces la dopamina está hecha para que sobrevivamos y siempre hace que seamos más creativos cuando tenemos dopamina activa en nosotros. Un ejemplo que me encanta es una vez estábamos en Ecuador con una amiga y queríamos ir a un volcán que se llama Cayambe, como en abril, y murieron un día antes de que llegáramos a como ya subir pues cerca donde queríamos ir al volcán, se murieron 2 mujeres alemanas de nuestra misma edad en una avalancha. No, qué feo morir así, la verdad. Y nosotras después fuimos a otra parte del parque natural donde no había peligro de avalancha, donde sí nos dejaron seguir. Y mientras caminábamos, que caminamos como, no sé cuántas horas caminamos, no me acuerdo, pero bastantes. Decíamos como, uy, parce, ¿qué hubiera pasado si nos hubiera pasado a nosotras? O sea, como la gente de la Sociedad de la Nieve que pues está en medio de la nada, en nieve, y pues tienes que sobrevivir de alguna manera. Y la gente se pone creativa. Estos de la Sociedad de la Nieve se pusieron bien creativos. Es como crear la creatividad de la sobrevivencia. Es decir, necesito sobrevivir de alguna manera. Entonces yo le pregunté, o ella me preguntó, pues que si seríamos capaces de comer carne humana. Y pues estando las dos en medio de la nada, llevamos como unas 4 horas caminando, 3 horas caminando, hablando de esto. No había nadie alrededor. Y entonces comenzamos a hablar de esto y ella dijo, sí, yo sí comería carne humana. Y yo como, parce, yo no sé si podría comer carne humana. La verdad, no estoy segura. Y ella dijo, no, obvio, yo sí comería carne humana. Y yo no sería capaz. Entonces, el caso es que ahí la gente se pone creativa. Hay gente que resuelve esa creatividad matando gente, pues eso no queremos, pero por la sobrevivencia son acciones que nos pueden llevar a... Hay una investigación que habla sobre cómo gente con Parkinson les inyectaron dopamina y se volvieron, o sea, estaban buscando otros resultados y se volvieron más creativos. Cuando les dejaron de dar la dosis de dopamina, dejaron de ser creativos. Entonces eso nos está diciendo que de alguna manera hace que nuestro cuerpo se vuelva más creativo por las necesidades de sobrevivir. La gente se vuelve más creativa con dopamina en el cuerpo. Pero pues ahí hay un tema y es que, como decíamos, la dopamina dura solamente como el instante antes de que, o el momento antes de que yo reciba la recompensa, pero después de que se reciba la recompensa se acaba la dopamina. Entonces me niego a pensar que solamente en un estado así de dopamina yo puedo ser creativa. Entonces, ¿qué podemos hacer para pasar de la dopamina a la serotonina? Que la serotonina, al contrario de la dopamina es como la hormona del placer y la serotonina es la hormona de la felicidad. ¿Cómo puedo mantener en esos estados de felicidad? Son permanentes y constantes. ¿Y cómo puedo encontrar ese equilibrio y la búsqueda de ese bienestar? Entonces, me gustaría hablar un poco de lo que nos produce la dopamina al recibir likes en redes sociales. Entonces, ¿qué pasa cuando recibimos un like en redes sociales? Pues sabemos que estamos viendo algo y estamos recibiendo dopamina porque vamos a recibir una recompensa. Pero cuando publicamos algo de nuestro trabajo y no recibimos recompensa, ¿qué pasa? Que nuestro índice de felicidad bajaría. Entonces ahí, como la recompensa es demasiado instantánea, que inmediatamente yo subo algo y recibo un like, corro el riesgo o corremos el riesgo de 3 cosas. La primera, validación externa. La autoestima puede comenzar a depender más de la aprobación externa en lugar de fuentes internas de satisfacción y valor personal. La segunda, comportamientos compulsivos. Revisar constantemente las redes sociales. Insatisfacción constante. Porque es como quiero ver y no nos enfocamos en lo que estamos haciendo en el proceso, en lo que estamos viviendo alrededor, sino solamente en lo que está sucediendo en la recompensa de las redes sociales. Y también la insatisfacción en general, porque va a llegar un momento que no va a ser suficiente. La dopamina siempre va a pedir más y más y más. Entonces ya no es suficiente 100 likes, ya no son suficientes 200 likes. Y así sucesivamente es una cadena
constante que se va a repetir. Y revisar constantemente las redes sociales, la validación externa más la insatisfacción es una bomba de tiempo, porque genera un sentimiento de insuficiencia. Con esto no quiero decir que la dopamina sea mala, lo necesitamos para sobrevivir, pero sí debemos aprender cómo pasar de este momento de dopamina, que es un momento nada más, a un estado constante. Pues lo podemos encontrar con la serotonina. Entonces, ¿qué nos da serotonina? Personalmente he ido encontrando momentos que me generan serotonina, como hacer ejercicio. Pues hay algunos estudios que dicen que hacer ejercicio, que te dé la luz solar, que hacer cosas que ya hayas aprendido a valorarlas y disfrutas del proceso y no de la meta o del resultado. Es decir, por ejemplo, podríamos hacer actividades creativas, actividades de crear lo que nos dedicamos a hacer en la vida como creativos, pero sin buscar una recompensa. Es decir, no hay necesidad de publicar todo lo que hagamos y simplemente hacer cosas por el mero hecho de disfrutar y jugar, disfrutar hacer lo que hacemos. Esto significa que ya voy a tener un balance de publicar cosas que sí o sí voy a tener un reconocimiento externo y el desarrollo de la satisfacción interna que se deriva de mi propio acto de crear. Los artistas pueden beneficiarse de aprender y crear y disfrutar el proceso creativo en sí mismo, no solo momentos de reconocimiento y éxito. Y este enfoque puede ayudar a proteger la dependencia de la dopamina externamente y promover una práctica artística sostenible. Tenemos que aprender a transitar de la dopamina a la serotonina. La serotonina es la que regula nuestro estado de ánimo y nos da esa satisfacción, pero placentera, que perdura en el tiempo, no como la dopamina, que es una explosión y se acaba. Nos da también esa sensación de bienestar, estabilidad, la llaman también la hormona de la felicidad. Hay algo que me gusta mucho de una frase que tiene Rigoberta Bandini, una cantante increíble, que dice que hemos confundido la felicidad con euforia. Y la verdad es que sí, porque en los últimos años he pensado que la felicidad, más que este momento de euforia, de ese momento de increíble felicidad, de lo que te produce algo en especial, pues no es eso la felicidad. Como que he pensado que de pronto la felicidad es más estar tranquila en mi casa, estar tranquila con mi familia, que esté todo bien en mi trabajo, que las cosas se mantengan fluidas y ya, que de pronto cuando están las cosas no tan bien, de pronto la felicidad solamente es ese estallido, pero la tranquilidad o mi felicidad depende no solamente de esos estallidos increíbles o estados de ánimo altos, sino también como de algo neutro. Y aprender a convivir con eso y transitar en eso, crear en ese estado, me parece un poco que es el estado donde creo que me gusta más estar. Creo que la tranquilidad es más un estado de felicidad que la explosión que puede producir otras cosas que te producen felicidad. Y Rigoberta Bandini tenía razón cuando decía que hemos confundido la felicidad con la euforia. Tal vez a veces parezca aburrido estar en un estado tranquilo, pero no. Justo ahora estoy muy emocionada por salir al aire. Estoy muy emocionada por el alcance que tuvo el primer episodio, que no lo esperaba realmente. Y tener como esta dopamina que me produce crear, motivar, estar motivada para crear y seguir creando, me produce dopamina, pero realmente la serotonina, o qué es lo que me va a producir en el tiempo, a pesar de que no sé, la gente no me vuelva a ver, la gente no le guste lo que esté hablando, que la gente me critique, qué es lo que me va a producir estar en un estado placentero, y estar en un estado, no placentero ni siquiera, sino en un estado de felicidad, de estar bien. Y pienso que es simplemente el hecho de que estoy divirtiéndome creando, uno, y también el hecho de que me cumplí. Y eso de saber que cumplí, que estoy pasando mis procesos, pasando mis caminos, es algo que nada me va a quitar, que siempre va a estar ahí. Pensando en eso, pensemos qué cosas nos ayudan a transitar de la dopamina a la serotonina. Primero, pues obviamente, el más evidente es un ayuno de dopamina, y el ayuno de dopamina se hizo viral hace unos años en Silicon Valley, que es como quitar estas cosas que te están produciendo dopamina, que tú las reconoces y que no puedes parar de tenerlas.
ejemplo, estar en redes sociales, que es el ejemplo más fácil de ahora, pero hay muchos otros como la comida, el sexo, el trabajo también puede ser. Entonces, pues, escoger algo que nos tiene demasiado enganchados. Una amiga habla de TikTok como si fuera el bazuco, y yo le dice como, es que lo vi en el bazuco y el bazuco es TikTok. Entonces, en el caso de ella, es como dejar el bazuco, dejar TikTok un tiempo, y cambiar como esos disparos de dopamina por cosas que me producen serotonina. Entonces también la tarea ahí es como encontrar esos estados o esas cosas que me producen serotonina. Como les decía, como para mí serotonina es un día tranquilo, un día soleado tranquilo que perdura. Entonces, ¿qué cosas me producen sentirme de esa manera? Como comenzar a dibujar y tener como una rutina diaria de dibujo que no sea un proyecto específico, no sea un proyecto creativo que me genere presión, puede generar serotonina. Formas, proyectos, cualquier clase de arte relacionado que no esté relacionado con nuestro trabajo principal nos puede generar serotonina, porque está desligado a como estos resultados que son presión, unas metas específicas, y se liga más como a la satisfacción y crecimiento personal, y disfrutar el proceso es lo más importante. Y creo que un tip que yo hablaba hace poco con alguien, y era, tenemos que tener como un mantra de recordación interna de yo disfruto esto, yo lo disfruto hacer, yo no necesito tener estos picos de dopamina para crear, yo disfruto realmente eso, y recordarme que yo disfruto eso y hacer cosas que no generen presión, yo creo que es una súper herramienta. Otra cosa que encontré es, bueno, que es súper importante la luz solar, que nos dé la luz solar, que salgamos a caminar, que nos sentemos del lado de la ventana y que nos dé la luz, es súper importante porque aumenta los niveles de serotonina sí o sí, y pues mientras recibimos el sol podemos practicar otras cosas como meditación, orar, como ustedes se sientan mejor, pero despejar la mente es súper importante. Calmarme, abandonar como estos pensamientos como de ruido externo y centrarme en mi yo interno. También pues desarrollar las rutinas estables como de nuestros procesos creativos es súper importante. Y lo último que para mí es como que me recarga muchísimo siempre es salir a la naturaleza. Una jefe decía que yo era como una águila azul, según los mayas, y que me hacía muy bien para mí caminar descalza en el prado, y yo como, es verdad, y ella no lo sabía, pero me encanta estar descalza siempre, estar conectada con la tierra, porque a veces estoy por allá arriba como un águila, y caminar descalza en el prado a mí me ayuda un montón, y estar como en la naturaleza. Pues hay muchos estudios que comprueban que disminuye la depresión, la ansiedad, estar en contacto con la naturaleza. Entonces, estamos hablando de estas cosas nos ayudan a equilibrar. Hay algo que es muy importante, y es que no veamos la dopamina como algo malo, y también pensar que la creatividad nos ayuda a procesar emociones y enfrentar los desafíos de la vida. Y para poder enfrentar esos desafíos de la vida necesitamos la creatividad, y eso se genera cuando tenemos dopamina. Cada vez que un artista, un autor, un diseñador se sumerge en un proceso creativo, se activan tanto la dopamina como la serotonina. No se trata solo de los momentos de éxito o reconocimiento, se trata de disfrutar el viaje del proceso creativo. Es como el mayor aprendizaje investigando este tema de la dopamina. Como artistas a veces sentimos que nuestras mejores ideas a veces surgen de estos momentos de caos emocional, estupenda felicidad o tristeza. Y esto se debe a que cuando estamos en estos extremos buscamos soluciones para sobrevivir, como vimos en el tema de la montaña. La creatividad en ese sentido es una herramienta de supervivencia, pero también no podemos depender de la dopamina en todo momento. Y estar como en esa euforia siempre no está bien. Debemos aprender a crear en un estado de paz y tranquilidad también. A mí me encantó algo que dijo Van en el último capítulo, y fue como que joyita, y es: no nos están pagando como creativos para estar
plasmando nuestras emociones y nuestros sentimientos en todo momento, en todo lo que hagamos. Obviamente lo podemos usar como inspiración para los proyectos personales, pero ¿qué tal si estamos en un estado que no está sucediendo nada en nuestras vidas? Entonces no vamos a poder crear. Aprender a construir estos espacios donde lo que estamos es disfrutando del proceso y lo que hacemos es súper importante. Hay estudios científicos que me llamaron mucho la atención de por qué se prueba que la dopamina genera creatividad, y es en un estudio de Drexel University demostró que hacer arte activa el sistema de recompensa del cerebro, lo que sugiere que un proceso de creación artística es intrínsecamente gratificante gracias a la liberación de dopamina que se produce cuando hacemos arte. Cerrando, entender cómo funciona la dopamina y la serotonina nos ayuda a mejorar nuestra relación mental como creativos, nuestro proceso creativo. Y quería compartirles esto. Espero que les haya gustado este episodio. Besitos. Bye bye. Los amo.